Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Hasta la fecha, ninguna organización política ha inscrito candidaturas para las elecciones anticipadas. El 10 de junio termina el plazo. Mientras tanto, son ya 28 las organizaciones políticas que han pedido acompañamiento al CNE para el proceso de democracia interna, 2 de estas de ámbito nacional. El calendario avanza rápidamente mientras la autoridad electoral debe cumplir los hitos fijados a medida que se acerca el día de elecciones anticipadas. Para esto, las organizaciones políticas realizan su proceso de democracia interna, como confirma el consejero José Cabrera solicitando asistencia técnica al CNE. Sí hay pedidos de democracia interna. Corresponde determinar y enviar veedores que permitan supervisar el proceso eleccionario interno que están haciendo estos procesos de democracia interna que hacen las organizaciones políticas. En total, 28 organizaciones políticas han solicitado acompañamiento. De estas, 2 organizaciones son de índole nacional y ya tienen fecha para su democracia interna. Suma el 29 de mayo y Pueblo, Igualdad y Democracia el 4 de junio. Las modalidades de democracia interna son las abiertas, cerradas, y las representativas. Los veedores del Consejo Electoral que asisten a los temas de democracia interna verifican que se cumpla cualquiera de estas modalidades. Tenemos la otra opción en la cual también las organizaciones políticas llevan de forma individual, por separado, sus procesos de democracia interna. Y una vez que realizan las alianzas, ellos determinan de cada una de las organizaciones políticas cuál va a ser el método para designar qué precandidatos serían los que forman parte de las alianzas. Estos procesos deben cumplirse del 25 de mayo al 7 de junio, mientras que la inscripción de candidaturas tendrá lugar entre el 28 de mayo y el 10 de junio. Todavía no existe ninguna candidatura inscrita. Esperemos que las organizaciones políticas lo hagan a tiempo y no dejen el último día a última hora. Y recuerdan que en este proceso, junto con el Tribunal Contencioso Electoral, planificaron el calendario con el fin de cumplir con los plazos para que el 20 de agosto sea el sufragio en primera vuelta. Continúan moviéndose las fichas preelectorales con miras a los comicios de agosto. Centro Democrático propone al empresario Eduardo Maruri como su posible candidato, en tanto que desde Pachacutic se guarda silencio ante las condiciones que puso Leonidas Issa para correr por la presidencia. Se mueven las fichas en el tablero preelectoral. El Partido Socialista retiró la precandidatura de Elsa Guerra, quien iba a hacer su carta a la presidencia en los próximos comicios. Lo hicieron para respaldar la candidatura de Yacu Pérez, cuyo binomio está por confirmarse. Entre los nombres que se barajan, el de la ex socialcristiana Cristina Reyes. Mientras la aceptación condicionada de Leonidas Issa genera reacciones. El presidente de la CONAIE aseguró que para formalizar su candidatura, Marlon Santi debe desistir de todas las acciones con las que busca mantenerse al frente de la coordinación del movimiento. Issa pidió además expulsar a varios exasambleístas, entre ellos Rafael Lucero. El señor Issa está violentando procesos y ahí demuestra que no está en capacidad de entender que el Ecuador es democrático, que ese es nada más un aprendiz de dictador. Sin embargo, aún no hay una respuesta formal de parte del movimiento Pachacutic. El oficialismo, por su parte, aún no concreta. El presidente Lasso sigue sin descartar o confirmar su posible candidatura. Ese es un diálogo que debemos mantener con el movimiento Creo, con su presidente, con su directorio y también con mi equipo de gobierno. Otros, como el ex legislador Daniel Noboa, ya ha empezado a recorrer medios. Dice que su candidatura está en firme y llama a otros a sumarse. O sea, cualquier conversación alrededor de su candidatura. Claro que sí, los invito a todos. Centro Democrático, que apadrinó al correísmo en las elecciones de 2021, ha propuesto al empresario y exdirigente deportivo Eduardo Maruri como su precandidato. En tanto que la Revolución Ciudadana se hace esperar, pero sigue en la mesa el posible binomio Luisa González-Andrés Arauz. Y el empresario Javier Herbas podría volver al ruedo con el apoyo de varias organizaciones, según ha conocido este noticiero. Son días clave para los procesos internos para las alianzas. Las inscripciones empiezan el próximo 4 de junio.
El presidente Guillermo Lasso viajó esta mañana hasta Brasil para participar en la cumbre de los países de América del Sur, convocada por su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva. Uno de los objetivos de la cita es retomar y reforzar mecanismos de integración regional. La cita en la que participará el primer mandatario reunirá a 11 jefes de Estado de la región y tiene como objetivo construir una agenda de integración regional que aborde temas de interés común. Lasso mencionó que aprovechará la reunión para abordar temas que no solo atañen a Ecuador, sino también a otros países de la región, como la inseguridad, por ejemplo. Que está afectando también a otros países como Colombia, como Chile. Se tiene previsto que en esta cita Lasso coincida con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, país con el que asegura no tener discrepancias pese al impasse diplomático que hubo entre ambas naciones tras la fuga de la ex ministra María de los Ángeles Duarte. Yo destaco la relación siempre de los pueblos. El pueblo argentino y el pueblo ecuatoriano mantienen una magnífica relación y tradicional relación que no se ha visto afectada por ninguna circunstancia diplomática. A su llegada a Brasil, una de las primeras reuniones que tendrá el presidente Guillermo Lasso será con autoridades de Perú. Mantendremos una reunión bilateral hoy con el canciller del Perú. Mañana serán 2 rondas de reuniones, una en la mañana, otra en la tarde. El viaje del primer mandatario se da 4 días después de haberse sometido a una intervención quirúrgica en Estados Unidos. Su regreso al país está previsto para el próximo miércoles 31 de mayo. El gobierno presentará este miércoles los informes que justifiquen la urgencia de los 2 decretos en materia económica. Esa solicitud fue hecha por las juezas constitucionales Alejandra Cárdenas y Carla Andrade. Desde el Ejecutivo sostienen que cumplirán lo solicitado, pero piden a la Corte actuar con celeridad. Expertos critican el papel que está jugando ese organismo. La Corte Constitucional tiene en sus manos los 2 primeros decretos ley elaborados por el Ejecutivo tras la disolución de la Asamblea Nacional, pero al tratarse de un proceso inédito, no hay plazos para que este organismo emita el dictamen de admisibilidad. Por ahora el Ejecutivo trabaja en los informes que justifiquen la urgencia tanto de la reforma tributaria como del decreto que promueve la creación de zonas francas, solicitud hecha por las juezas Alejandra Cárdenas y Carla Andrade, en cuyas manos recayeron las propuestas. Estamos próximos a enviar ya lo que nos han solicitado, la justificación de urgencia económica. Haremos plazo hasta el día miércoles, ¿no? La misma Corte en enero de este año dijo es inconstitucional el régimen de impuesto a la renta de RIMP Emprendedores. Entonces, la misma Corte ordenó que urgentemente se haga una reforma para darle un régimen tributario. Es decir, ellos mismos calificaron ya la urgencia previamente. Desde el Ejecutivo dicen que prefieren no ver el accionar de la Corte como una nueva obstrucción al gobierno del presidente Lasso, pero sí hacen un llamado. Esperamos la debida sensibilidad de la Corte Constitucional para dar paso lo antes posible. Expertos creen que la Corte debe responderle al país con celeridad. Si la Corte Constitucional mete tanto óbice, incorpora tanto problema en una ley tan suave, tan fácil que es la de bajar tributos, imposible que en este país vayamos avanzando en otras leyes que se necesita, como la ley para sostener las finanzas públicas del IES. La audiencia pública para resolver la constitucionalidad del primer decreto será el 6 de junio, mientras que el 8 de junio se tratará el decreto ley de inversiones. Hubiésemos pensado que al ser un procedimiento que no estaba reglamentado, la Corte hubiese pasado a analizar directamente el contenido de estos decretos ejecutivos urgentes, sin la necesidad de convocar a una audiencia. Pero como le digo, somos respetuosos. En este escenario también hacen un llamado al Consejo de Participación Ciudadana a intervenir en las competencias asignadas por la ley. Esto luego de que se creara una veeduría ciudadana para que vigile los decretos. Hay que recordar que el Consejo de Participación no es un órgano encargado de la fiscalización de la función ejecutiva. Con este panorama aparentemente adverso, el gobierno continúa preparando nuevos decretos ley en materia económica. 10 exasambleístas que cursaban su segundo periodo en el legislativo podrán reelegirse sin impedimento alguno, según reza una sentencia de la Corte Constitucional. La de agosto será, sin duda, una elección atípica, por lo que no sería considerado un nuevo periodo legislativo.
La aplicación de la llamada muerte cruzada en el país ha desatado una serie de preguntas que apenas comienzan a ser resueltas. Y una de ellas tiene que ver con la reelección de los asambleístas que antes de ser cesados cumplían su segundo periodo. Según la Constitución no podrían apuntar a un tercer mandato, pero en este caso es distinto, reconoce el constitucionalista André Benavides. Aquellos que se van a postular para este nuevo proceso electoral, inclusive podrían participar en las elecciones generales que se realizarían en el año 2025. De ahí que, superando los cuestionamientos éticos, morales y de vergüenza de una asamblea con mínimos históricos de aceptación, se cuentan 10 exasambleístas que podrían optar por un regreso al legislativo. 5 de la Revolución Ciudadana, 3 del Partido Social Cristiano, 1 de Creo y 1 de la Izquierda Democrática. Entre ellos, los nombres de Esteban Torres, Marcelo Holguín, Ronnie Aliaga, entre otros. El propio Consejo Nacional Electoral reconoce que las reglas en esta ocasión son distintas al ser un periodo reducido de funciones. Porque es un proceso en el que se va a elegir a las autoridades para que completen el periodo de los anteriores. Y es que sobre esto ya hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional en 2010. En el numeral 2 dice que tanto las elecciones legislativas como presidenciales convocadas por el CNE se entenderá que son para completar el resto de los respectivos periodos, sin que esto deba entenderse que se trata de un nuevo periodo regular imputable para el caso de reelección. Por lo tanto, estas elecciones anticipadas como tal no son consideradas para el efecto de la restricción definida en la norma constitucional y en el Código de la Democracia. Es la duda que se presentó apenas el presidente Lasso decretó la muerte cruzada. No obstante, la respuesta parece estar dada. Y quizá tengamos en papeleta nuevamente algunos nombres de la asamblea que pasó a la historia por su desprestigio. Estamos de regreso con más información. Con adquisiciones de emergencia, la Secretaría de Riesgos y el Ministerio de Transporte se preparan para la eventual llegada del fenómeno del Niño. El ministro César Ron anunció la compra de puentes Bailey y maquinaria. Las alertas están encendidas. Desde la Secretaría de Riesgos se monitorea semana a semana la posible llegada del fenómeno del Niño. Así lo dice su titular, Cristian Torres. Se va monitoreando semana a semana, en el cual va indicando si incrementa o disminuye la probabilidad, por lo cual podríamos tener, en caso de que se concrete el fenómeno del Niño a partir del mes de julio o agosto, dependiendo de cómo va evolucionando, ¿no? Y es que se sabe, este fenómeno climático podría derivar en consecuencias mucho peores que las registradas durante la actual época de lluvias, que ya pasó a los registros como una de las más intensas. En un fenómeno del Niño esto se vería multiplicado, insisto, por 3 o por 4. Se trabaja en la adquisición de kits de emergencia y se coordina con los municipios para que emprendan labores de prevención. Intervenir con limpieza de canales, construcciones de muros, sobre todo el mantenimiento del alcantarillado pluvial de las ciudades. Se han identificado 12 provincias expuestas, todas las de la costa, más Azuay, Cañar, Bolívar, Imbabura, Santo Domingo y Pichincha. Para enfrentar los posibles estragos se encuentran disponibles $300 millones de créditos preaprobados con la banca internacional, aseguró. En tanto que el recién posesionado ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron, aseguró que se han ordenado compras urgentes. La primera compra de 24 puentes Bailey por el orden de $6 millones, una segunda compra de 40 puentes Bailey por $20 millones y una compra de maquinaria por $23 millones que vamos a necesitar tener en distintos puntos estratégicos a lo largo y ancho del Ecuador. Sabe que el escenario es complejo y que por lo tanto hay que estar preparados, aunque el presupuesto no sea mucho. Este momento en caja en el ministerio hay $120 millones. Prepararse para los posibles estragos del fenómeno del Niño será la prioridad de ambas carteras de Estado durante estos meses, mientras el monitoreo de este evento climático continúa. Un bus que circulaba por la vía Cuenca-Loja en el kilómetro 9 se volcó esta mañana. Como resultado, 2 personas fallecieron y 12 resultaron heridas. Los organismos de socorro atendieron la emergencia y la vía estuvo cerrada por cerca de 4 horas. Fueron 2 las mujeres que fallecieron tras el volcamiento de un bus de la cooperativa Santa Isabel Disco 31.
El violento accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en la vía Cuenca-Loja, kilómetro 9, sector Cumbe. Según testigos, el bus venía a gran velocidad y al llegar a una curva pronunciada, perdió pista, se estrelló contra un poste de alumbrado público y volcó. Ya vino tomando una ruta y con una velocidad, pero ya exagerada. Y cuando menos pensado, vimos ya se fue virando. ¿Venía con más familiares? Sí. ¿Cómo están ellos? Ya le llevaron, ya se fue. Ya se fueron. ¿Está grave el familiar? No, estables, gracias a Dios, estables. ¿Están estables? Sí. ¿Cuántas personas familiares suyos venían? Tres conmigo. Traté de cogernos asientos para ver si no podía salir mal herido. ¿Y el chofer dijo algo, dio alguna alerta o nada? No, nada. En el bus viajaban cerca de 20 personas, 12 resultaron heridas, 10 de ellas fueron trasladadas a casas de salud, 4 están en estado crítico. De acuerdo a lo que se hizo el triaje con los primeros compañeros que llegaron, indicaron que sí están 4 personas críticas, sin embargo ya está trasladado hacia el hospital. ¿El conductor está entre los heridos? Desconocemos, aparentemente el conductor abandonó el lugar del accidente y no sabemos el paradero de él. El bus siniestrado cumplía la ruta Susudel-Cuenca, los cuerpos de las fallecidas quedaron atrapados. Cerca de 2 horas y media demoraron los bomberos para extraer los cadáveres. Quedaron atrapados, tuvimos que hacer un corte, poder desprender estos hierros y poder hacer la recuperación. La vía permaneció cerrada por más de 4 horas. La compañía involucrada en el accidente de tránsito de Guayabamba ocurrido el fin de semana reparará los daños causados a las víctimas. Así lo aseguró el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Este lunes, en su enlace semanal, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se refirió al grave accidente de tránsito que se registró en la parroquia de Guayabamba. Indicó que ya tuvo un acercamiento telefónico con el representante de la empresa del camión que produjo este incidente. Tienen los seguros, esta mañana están viendo la forma en la que pueden cubrir con el seguro, evidentemente, del carro que fue contratado, pero si no llegara a ser lo suficiente ese seguro, la gente de Arca está dispuesta a complementar lo que las familias pudieran necesitar para atender esta grave realidad. Se solidarizó con los heridos y los familiares de las personas fallecidas y expuso su preocupación por la falta de educación vial de los conductores que no dejaron pasar a las ambulancias a la emergencia. Lastimosa práctica ciudadana, donde no somos lo suficientemente cuidadosos de los protocolos, al menos cuando de seguridad se trata, impidió que pudieran llegar un poco antes. 3 personas fallecieron, como les digo, uno de ellos menor de edad. El conductor fue detenido por la Policía Nacional y fue puesto a órdenes de la justicia. No obstante, en redes sociales los cuestionamientos fueron en torno al estado y condiciones de este tipo de vehículos que transitan diariamente por las vías del país. Se conoce que en este caso, por ejemplo, el conductor perdió los frenos e impactó a más de 20 autos. Se debería, dentro de la investigación, revisar los protocolos de mantenimiento que ha tenido esta unidad y ver si es que efectivamente existió alguna omisión o falta por parte de la propia compañía. El experto en movilidad Cristóbal Buendía asegura que muchos de estos vehículos no cumplen con las 2 revisiones técnicas anuales y que la gran mayoría lo hacen en cantones alejados, donde existe permisividad y corrupción. Existen, por ejemplo, cantones como Muisne, donde hay más revisiones vehiculares que el parque automotor entero, hasta lo duplica. Entonces eso nos puede evidenciar que hay una falencia en los temas de corrupción, por ejemplo. Sostiene que este hecho debe abrir los ojos a las autoridades para realizar un control más estricto a este sector. Nosotros intentamos contactarnos con los encargados de la compañía involucrada en el accidente para conocer las condiciones del vehículo involucrado en el accidente, pero hasta el momento no recibimos respuesta. La primera semana de diciembre iniciará la operación comercial del Metro de Quito. Mientras tanto, este nuevo sistema de transporte permanecerá cerrado al público. Stephanie Paz, desde el norte de la ciudad, nos cuenta los detalles. Steffi, muy buenas tardes, te escuchamos, adelante. Así es, muy buenas tardes. El anuncio lo realizó el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, durante su informe semanal de actividades. Allí dio a conocer que el Metro de Quito permanecerá cerrado hasta diciembre, cuando inicie la operación comercial de este nuevo
nuevo sistema de transporte. Muñoz aseguró que aún falta, por ejemplo, poner a punto el sistema de automatización, el sistema de recaudo, e incluso señaló que hay protocolos de emergencia que aún no están listos. Escuchemos lo que dijo. La primera semana de diciembre me han confirmado que sería la fecha en la que estaría funcionando, además con un horario comercial. Lo único que ha quedado pendiente es que me confirmen si van a hacer todas las horas que estaban previstas. Me parece que estaba esto de 6 de la mañana hasta 11 de la noche. No queremos que tengamos pocas horas, sino que tengamos ya mayor número de horas. Y lo otro es que tienen que trabajarse, se tiene que trabajar, y el municipio va a hacer lo propio en que puedan estar la mayor cantidad de medios de pago. El burgomaestre presentó este informe junto a Víctor Hugo Villacrés, quien se espera que asuma como gerente de la empresa Metro de Quito. Dieron a conocer que en diciembre esta operación iniciaría con al menos 2 formas de pago, y la operación completa ya con todos los sistemas integrados no sería sino hasta junio de 2024. Esa es la información que les tenemos a esta hora. Regreso a estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenas tardes. Más noticias. Las empresas que envíen mensajes o hagan llamadas para la venta de productos haciendo un uso inadecuado de los datos de los clientes serán sancionadas. La Ley de Protección de Datos obliga a las entidades públicas y privadas a consultar al usuario si pueden usar o no su información. De datos personales vigente en el Ecuador desde hace 2 años. El pasado viernes 26 de mayo empezaron a regir las sanciones para las empresas que incumplan con lo establecido en la norma, es decir, que sigan haciendo llamadas o enviando mensajes a ciudadanos que nunca les facilitaron sus datos. La ley establece que cada persona tiene la titularidad de sus datos personales, lo que significa que es dueña de su información. Por tanto, nadie puede utilizarla sin autorización. Hay 7 bases legitimadoras. Esto quiere decir que hay 7 motivos por los cuales la ley faculta a que una organización use datos personales. Uno de esos motivos es el consentimiento informado. La normativa obliga incluso a las entidades públicas a consultarle al usuario o cliente si se puede usar o no su información personal. Tanto para las empresas públicas como para las empresas privadas son aplicables aquellas normas de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, incluso en lo que respecta a las sanciones. Una infracción leve podrá acarrear una multa de hasta 0,7% de la facturación total de una compañía, mientras que una grave de 0,7% a 1% de lo recaudado. Es decir, que si estamos hablando de una empresa que factura $100 millones, la multa podría ser de hasta $1 millón por incumplir alguna de las reglas de juego que ha establecido esta ley orgánica. A partir de ahora, detalla Lorena Naranjo, directora de la Maestría en Derecho Digital e Innovación de la Universidad de las Américas, la persona que recibe una llamada de empresas a las que no les ha autorizado el uso de sus datos podrá presentar una denuncia ante las mismas empresas para registrar la infracción. Pueden utilizar sus departamentos internos de atención al cliente, pero estos deben tener un proceso diseñado y desarrollado para atender estas nuevas peticiones. Cabe mencionar que actualmente no hay una superintendencia de protección de datos que recepte las denuncias, pero se espera que cuando ya haya un superintendente designado, se procesen las denuncias que hasta entonces se hayan presentado. Como las empresas privadas y públicas deben llevar un registro de estos reclamos, lo que correspondería es que todos estos reclamos sean derivados por parte de las mismas empresas a la autoridad competente. Que para eso sirve la denuncia en este tiempo, ¿no? Para dejar en evidencia que ya es una acción que se ha cometido cuando la ley ya está vigente en la parte de sanciones administrativas. Ecuador está entre los 6 países de América Latina con más llamadas invasivas. El 60% de estas llamadas no autorizadas corresponden a ventas, ofertas de toda clase de productos y servicios que se hacen con insistencia y sin esclarecer cómo se obtiene la información del contacto del cliente. La Armada del Ecuador, en coordinación con la Armada de Estados Unidos, detuvo al sureste de las Islas Galápagos a 2 personas con varios paquetes de droga. Los detenidos ya fueron puestos a órdenes de la autoridad. Las Fuerzas Armadas de Ecuador y Estados Unidos dan un nuevo golpe al narcotráfico internacional de drogas con la incautación de 11.6 kilogramos de cocaína que eran transportados por 2 personas a 110 millas náuticas al sureste de Galápagos. Una guardacosta de Estados Unidos que estaba en la zona en coordinación con las autoridades de Ecuador los interceptó. La Armada del Ecuador gestionó la intervención de la misma a través de los convenios y memorándum de entendimiento entre las naciones. Las 2 unidades navales y empleando el avión naval AN-237 efectuaron el seguimiento de la embarcación sospechosa
Droga y tripulantes fueron entregados a la Armada Nacional, que a su vez coordinó acciones con la Policía Antinarcóticos en la isla San Cristóbal, Galápagos. Se recibe 10 paquetes con 2 ciudadanos de calidad de aprehendidos, los mismos que van a ser puestos a órdenes de la autoridad competente. Los 2 aprehendidos son de nacionalidad ecuatoriana, a quienes ya se les ha iniciado los correspondientes trámites de ley. Ahora en nuestro segmento Economía para Todos revisaremos el destino de la energía eléctrica. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. En un programa reciente vimos que en el año pasado en el Ecuador se produjo 33 teravatios de electricidad. Un teravatio es 1 millón de millones de vatios. Hoy queremos ver hacia dónde fue esa energía, porque la mayor parte de la producción se va a los consumidores residenciales, es decir, a los hogares ecuatorianos que consumen el 29% del total. En segundo lugar están los consumidores industriales con un 22% del total, aunque ese dato debería tomarse con cierta cautela porque hay algunas empresas que producen y consumen energía eléctrica, privadas y públicas, en lo que se conoce como autoconsumo. En otras palabras, mucho de esto debe ser industrial y por lo tanto a la industria se iría el 44% de la producción de energía del país. Un 15% se va al comercio y un 6% al alumbrado público. El resto se compone de pérdidas y exportaciones. En un programa futuro veremos que, aunque en cantidades pequeñas, el Ecuador importa y exporta electricidad a los países vecinos. Muchas gracias. Economía para Todos.